Bueno, un gusto en verdad estar con Bronco. Qué emocionante, Lupe, el estar otra vez en este rollo de las entrevistas, la promoción, el del tingo al tango, ¿no? Es emocionante esto porque hay dos tipos de artistas, aquel que está enamorado a ciega de lo que hace, como es el caso nuestro, y aquel que lo toma superficialmente como juego, como un pasatiempo o X y que cuelga la guitarra en el primer derrota que tenga. Felices de regresar. Y además Bronco tenía que regresar con un proyecto nuevo, diferente en nuestro género. Somos el primer grupo de regional mexicano que fue escogido por Sony Music para darle vida a un Primera Fila, que la verdad no es cualquier cosa. Podrás ver un Bronco rejuvenecido, reenergetizado con la presencia de los muchachos de los Potrillos, y la verdad estamos muy emocionados de lo que está pasando. Yo pensé que Bronco ya había hecho todo, pero estamos atizando la lumbre. Sí, claro que sí, porque además, a ver, Ramiro, fíjate. Échale leña. ¿Qué tal, Y fíjate, en la grabación del Primera Fila yo estuve ahí, qué bárbaro, qué emocionante, pero además ver a León Larregui, que quiso repetirla hasta que le quedara bien, pero a él, porque él sabía que era una responsabilidad muy grande. Muy profesionales los señores, la verdad nos la pasamos bastante bien y bueno, pues hicimos la fusión de Sergio el Bailador y el tema de ellos, que todo el mundo lo conoce, y la verdad muy profesionales porque lo hicieron varias veces, hicimos repetir el tema unas 3-4 veces y hasta que quedó, y la verdad nos la pasamos muy bien con ellos, muy profesionales. El Vive Latino, 40,000 personas nada más viéndolos a ustedes, porque digo, hay mucha gente que va al Vive Latino, pero ustedes rompieron récord. Además, ¿saben qué? Que a mí me pareció que nunca lo que les habían quitado, todos los problemas por los que han pasado, yo creo que en ese momento que estaban en el escenario del Vive Latino, todo se desapareció. Totalmente, fue increíble, una experiencia maravillosa. Teníamos cierta incertidumbre, no miedo, porque cuando se hacen las cosas bien y se siembra cosecha con buena semilla, se levanta buena cosecha. En este caso teníamos un poquito la incertidumbre de estar en un escenario que no era el nuestro, de estar un poquito fuera de nuestro hábitat natural, pero la verdad fue muy increíble, ¿no, José? Claro que sí, definitivamente una gran experiencia. Mucha gente a través de redes sociales, medios de comunicación dicen, Bronco impresionó, Bronco sorprendió en el Vive Latino, pero realmente fue al revés. Nosotros fuimos los que salimos impresionados y sorprendidos de la gente que se entregó de principio a fin con todos los temas, y definitivamente una gran experiencia y algo que va a quedar muy marcado para la historia de Bronco. Además van a Bolivia, van a Paraguay, donde los quieren mucho desde hace tiempo. Vamos a Colombia también. A Colombia también, ¿cuándo van a Colombia? Pues vamos, yo creo que el mes que entra, René. En agosto. En agosto. Y también vamos a que estén pendientes porque vamos a estar aquí en el Auditorio Nacional. ¿Cuándo? Por octubre están por confirmarse la fecha, pero es el mes de octubre que vamos a estar en el Auditorio Nacional, y también andamos ya siguiendo la gira también para Guatemala también. ¿Hay canciones tuyas ya preparándose inéditas? ¿Qué viene después de esto? Porque me imagino que habrá algo nuevo. Sí, del Primera Fila tenemos algo por ahí, René. Bueno, en el Primera Fila decidimos incluir 3 temas inéditos. Un tema que se llama Gajes del Oficio, del maestro Miguel Luna, ya compositor de cabecera de Bronco, como la canción de Oro. Es uno de los grandes temas también que él ha aportado en la agrupación. Hay un tema que interpretamos mi hermano José y un servidor, René Esparza, que se llama Doctor. Una cumbia romántica ahí que nos gustó muchísimo, de José Luis Roma, de Río Roma, del dueto Río Roma. La verdad que estamos muy contentos que esa nueva generación de compositores se sigan sumando ahora a esta nueva historia y a esta nueva etapa de Bronco, y sin duda alguna no podemos dejar pasar también uno de los temas que también para nosotros es uno de nuestros preferidos, que se llama Impotente. Es un tema de mi padre, Guadalupe Esparza, y el cual también interpretamos los 3, que es algo también que nos gusta mucho y que hemos tratado de hacer ahora en esta nueva faceta de Bronco. Siguen haciendo en Facebook es una miniserie, alguna cosa así que estaban haciendo, ¿verdad? Tenemos el Bronco TV. Cada martes se sube algo ahí de lo que andamos haciendo, y pues ese en Grupo Bronco es en Facebook de nosotros, para que nos sigan. Ahí está el tour en la página también oficial de nosotros, que es www.broncosbronco.com. Ahí nos pueden encontrar por todos lados, y las redes digitales, Twitter, y también para que vienen los enlaces para que consigan ahí el disco de Primera Fila.
Que está buenísima. Pues muchísimas gracias, Bronco, y muchísimas gracias por estar de regreso. Porque en verdad se los agradecemos los que nos gusta la música regional mexicana, los que nos gusta la música en general, porque ya quedó demostrado que no importa si te gusta el rock, si te gusta la cumbia, Bronco es Bronco, ¿no? Gracias, Tere. Ahí invitamos a la gente a que tenga su disco, que es doble disco CD, DVD, que contiene a la vez un documental donde habla de toda nuestra historia para las nuevas generaciones que no la conocen al 100, que hoy la conozcan y la hagan suya y lo disfruten. Lo hicimos con todo el corazón, con todo el alma, y seguimos en el camino galopando más bronco que nunca. Bueno, muchas gracias. Gracias.